Para los que nos visitan por primera vez, estamos siguiendo una serie de sermones. Empezamos en Éxodo capítulo 1 y hemos estado viendo el desarrollo de este libro a lo largo de cada versículo y hemos llegado a este punto crucial, no solo en el libro, sino en la historia, el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Así que queremos orar y pedir la dirección del Señor en esta mañana. Me acompañan en oración, hermanos, por favor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por darnos el privilegio de poder predicarla esta mañana. Oramos, Señor, que en la manera en que nos has bendecido a través de cantar el Evangelio como lo hemos hecho, escuchar la lectura de la palabra como lo hemos hecho, y en la manera en que nos has bendecido al compartir los unos con los otros, nos bendigas ahora a través de la predicación. Que tú puedas hablar a nuestros corazones, instruir nuestras mentes, pero también avivar nuestras almas, de modo, Señor, que ese fuego que es producido por tu verdad nos encienda y nos mueva hacia tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciéramos una encuesta acerca de qué imagen o evento representa mejor el libro de Éxodo, no cabe duda que la mayoría apuntaría al Mar Rojo abriéndose y al pueblo de Israel pasando en seco. De hecho, en 1956, la película Los 10 Mandamientos, dirigida y producida por Cecil B. DeMille, fue nominada a varios premios Oscar, entre ellos, Mejor Efectos Visuales, precisamente por haber logrado recrear de una manera asombrosa y nunca antes concebida para la época la memorable escena de Moisés parado sobre una peña con los brazos levantados y el mar abriéndose en dos. Una escena que tardó 6 meses en lograrse en una época de grandes limitaciones tecnológicas en comparación con nosotros hoy. Hoy simplemente le preguntas a una IA, quiero una imagen del Mar Rojo abriéndose con Éxodo con los brazos con Moisés con los brazos abiertos y resuelto el problema. En 3 segundos tienes una imagen. Lo cierto es que por muy popular o espectacular que nos resulte la imagen de ese Mar Rojo partido en dos, no es ese el evento central ni del libro, y oigan esto, ni siquiera el evento central de este capítulo. Hay algo mucho más grande y mucho más glorioso que vemos en este texto, y es una exhibición de la gloria de Dios, la cual se hace manifiesta en hacer visible su juicio sobre el malvado y liberar a su pueblo. Éxodo 14:1 dice, y esto es la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, y ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón, sus siervos, cambiaron de actitud hacia el pueblo. Y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejara de servirnos. Como que volvió en sí Faraón. Y Faraón preparó su carro, tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman,
estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, mientras ustedes se quedarán callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca, pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlo. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nubes que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Vamos a parar ahí, aunque vamos a desarrollar el capítulo 14 completo. Y el punto que yo quiero proponerles para ustedes en este sermón es precisamente que este texto no tiene que ver con un milagro espectacular, sino con la gloria de Dios. Cuando Dios muestra su gloria castigando al malo y salvando a su pueblo, somos llamados a confiar y a creer en Él. Ese es nuestro punto. Cuando Dios muestra su gloria castigando al malo y salvando a su pueblo, somos llamados a confiar y a creer en Él. De hecho, el tema de la gloria de Dios es repetitivo en este pasaje, versículo 4, versículo 17, versículo 18 y de manera implícita en el versículo 31. La gloria de Dios está una y otra vez: para que vean mi gloria, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria. Así que vamos a ver todo este capítulo a la luz de tres grandes divisiones, o si se prefiere, a la luz de tres grandes momentos o escenas. En primer lugar, veremos, versículos 1 al 12, una espada que empuja al temor. En segundo lugar, veremos a un Dios que empuja al mar, y finalmente veremos una gloria que empuja a la confianza. Una espada que empuja al mar, un Dios que empuja al temor, un Dios que empuja al mar, y una gloria que empuja a la confianza. Miren en el versículo 1 que Dios vuelve a hablar a Moisés, y esta vez la instrucción es moverse hacia un nuevo campamento, al lado del Mar Rojo. Recuerden ustedes del sermón pasado que el pueblo de Israel viene de campamento en campamento, ¿verdad? Ha estado en un campamento antes y ahora está frente al último campamento antes de cruzar el Mar Rojo, en un punto que se conoce como Pi-Hahirot. Como hemos mencionado también, existen tres lugares que los historiadores ubican como posibles para este campamento. No se conoce la posición geográfica exacta, así como con coordenadas. Esto es en tantos grados a la derecha y tantos grados de longitud y tantos grados de longitud. No sabemos exactamente dónde quedaba ese campamento. Sin embargo, lo que es claro es que quedaba frente al cuerpo de aguas de la parte más norte del Mar Rojo, un lugar con la suficiente agua para impedir que el pueblo pasara. Algunos creen que se trataba de una especie de lago profundo de agua salada que se estancaba durante ciertas épocas del año, pero que era lo suficientemente voluminoso para impedir el paso a pie, por lo que se requirió del milagro en cuestión. Y todo este movimiento iba acompañado de un plan. La idea de Dios era poner al pueblo entre la espada de Faraón, de Egipto, y el mar. Era llevarlos a una encrucijada, porque además Dios estaba despertando al espíritu de Faraón para que él los persiguiera, como leímos en el pasaje. Es como si Faraón hubiese reaccionado de su letargo. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Dónde están los judíos? Se fueron. ¿En qué momento? ¿Por qué? Agarren sus caballos y vamos a perseguirlos. Todo eso con el propósito de Dios mostrar su gloria. Si pudiéramos decirlo en otros términos, deberíamos decir que Dios está usando a Israel como carnada para luego mostrar su gloria. Y a estas alturas alguien pudiera preguntarse, y con razón, con mucha razón, ¿por qué si la idea era evitar que el pueblo entrara en una guerra yendo por el norte? ¿Se acuerdan? Lo vimos en el capítulo pasado. Dios dijo, no los voy a enviar por el norte porque allí están los filisteos y no quiero que tengan una guerra y el pueblo se desanime.
¿Por qué aquí él quiere llevarlos a una guerra precisamente con los egipcios frente al mar? Eso parece no tener sentido. Sin embargo, a diferencia del camino del norte, los enemigos no iban a ser los egipcios. Allá, si cogían la ruta más corta, la que iba por arriba, en la parte de arriba de la península, ellos iban a tener a unos enemigos que eran los filisteos que no conocían, y para ellos Egipto iba a ser una opción. Ellos iban a querer volver a Egipto. Pero por este camino, si los enemigos eran los egipcios, ellos no iban a ver Egipto como una opción, porque sus enemigos iban, y de hecho necesitaban ser derrotados. Dios quería que ellos quitaran de su mente la posibilidad de que Egipto era un lugar para volver. Así que eso es lo que hace la diferencia entre haber escogido un camino por el norte con una guerra, con otro camino por el sur con otra guerra. Porque una eliminaba a sus enemigos mientras la otra los dejaba con una posibilidad de regresar. Y este camino difícil tenía un solo propósito, uno solo, que Dios mostrara su gloria. Y en efecto, la razón por la que Dios hace todo lo que hace no es otra cosa que no sea Él mismo. Y alguien dirá, ¿no es esto un acto arrogante de parte de Dios? Es decir, Dios en realidad es tan megalómano, como que es alguien tan enamorado de sí mismo que quiere todo el tiempo estar buscando su gloria. La respuesta a eso depende de quién creemos que realmente es digno de gloria. Si Dios o lo que Él ha creado, ¿quién realmente merece la gloria en el mundo real? ¿El Creador o las criaturas? En ese entendimiento, si Dios creó al mundo como nosotros sabemos que es apenas de esperarse que siendo el Creador, Él sea quien reciba toda la gloria, que todo muestre su poder, que todo muestre su grandeza. La razón por la que la idea de un Dios que está continuamente buscando su gloria es chocante para nosotros, porque choca con nuestra mente. De hecho, alguien me dijo una vez, la única razón por la que yo no soy creyente es porque no me cabe en la cabeza un Dios tan arrogante, que todo el tiempo estaba buscando que le adoren y su gloria, y hace todo, usa todo para que le adoren. Pero la razón por la que eso nos resulta chocante en nuestra mente es porque el pecado en el huerto del Edén nos hizo pensar que algún día los hombres merecían un poquito de esa gloria. El pecado nos engañó con la idea de que Dios en realidad no era digno de recibir todo eso, que Él podía compartir un tris. Seréis como Dios, le dijo la serpiente a Eva. Y en ese momento el pecado trastorna nuestra percepción de quién es el que merece la gloria. De modo que cuando nosotros vemos que alguien está recibiéndolo todo, empezamos a sentir una especie de envidia porque queremos un poco de eso, porque existe la posibilidad o porque nos hemos creído la mentira de que un poco de eso puede llegar a ser de nosotros. En parte ese es el principio de la envidia y la insatisfacción en el corazón del hombre. Es la idea de pensar que todo lo que una persona recibe, en realidad él no es digno de recibirlo, que él debería compartir un poco con él. Pero cuando nosotros nos desprendemos de esa idea de que Dios le da a cada quien lo suyo, nosotros no esperamos que lo que otro tiene sea mío. Y eso me libra de la envidia. Así es como funciona. Pero la envidia a gran escala nos lleva a este tipo de pensamientos. Dios no es digno de toda esa gloria. Debería compartir un poco con nosotros, seres tan inteligentes y además de eso, visibles. Pero eso es un engaño del pecado. Así que Dios demande la gloria de todo lo que hace es perfectamente coherente con su naturaleza. Finalmente, Él creó al mundo para su gloria. Pero la respuesta a esta acción de Dios llevando al pueblo entre la espada y el mar, ¿qué fue? La incredulidad del pueblo. Cuando Israel vio que Egipto venía para encima, tuvieron temor y clamaron a Moisés, reclamándole porque les había llevado precisamente a un callejón sin salida para luego morir ahí.
Y antes de juzgar al pueblo rápidamente, deberíamos hacer un análisis de la situación, porque muy seguramente nosotros habríamos dicho lo mismo. ¿Qué sentido tiene habernos sacado de la esclavitud para llevarnos a un mar que yo no veo posibilidad? No veo un puente por aquí, yo miro y veo desierto y miro y veo agua. No veo por dónde Dios pueda hacer algo. Y encima viene un ejército con espuma en la boca de la rabia, detrás de nosotros. O sea, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y de nuevo, antes de hacer un juicio rápido, recordemos que este pueblo todavía no había comenzado a confiar en Dios, ni había desarrollado una fe sólida. Era un pueblo que por 400 años había estado viviendo en esclavitud, sin relación alguna con Dios, sin adoración, sin ningún tipo de cosa presente en su mente más que la tradición oral que repartían sus padres. Pero era una generación que no estaba viviendo bajo el poder de Dios. Apenas había comenzado a ver algunas manifestaciones en las plagas de Egipto. Apenas había comenzado a ver al primer profeta que se aparecía, Moisés, después de tantos años de silencio, de Jacob y José, los últimos hombres que Dios usó en la faz de la tierra. Así que esto es coherente con el hecho de que si hay una situación en la que estás en peligro y tu fe no es una fe desarrollada, es coherente que tengas temor. Lo que no es coherente es el sentido de desear volver a donde estaban. Eso sí no es coherente. Esa es la evidencia, hermanos, de que al menos que veamos la gloria de Dios, nuestras almas permanecerán sumidas en incredulidad y temor. A menos que podamos ver la gloria de Dios, el temor se adueñará de nosotros y la incredulidad. Y hay varias implicaciones en este primer punto que yo quiero destacar. La primera, que tengamos que enfrentar cosas difíciles no significa que Dios nos haya abandonado. Puede ser incluso parte de su plan. Y esta es una idea que venimos repitiendo desde el sermón pasado. Seguir la guía y la dirección del Señor no significa que no habrá obstáculos. De hecho, el plan de Dios puede perfectamente ser una carrera de obstáculos. Lo que pasa es que a veces vemos la fe cristiana o esperamos de la fe cristiana que sea una carrera de 100 metros planos, cortica y sin nada en el medio. Pero resulta ser una maratón con vallas. O sea, saltando obstáculos. Pero eso es perfectamente coherente con el Dios que obra para su gloria. Segunda implicación, Dios puede y en efecto lo hace. Dios lo hace, ponernos en situaciones difíciles solamente con el propósito de que su nombre sea glorificado. Disciplinar el pecado, por ejemplo, es doloroso, pero Dios es glorificado cuando el pecado es disciplinado. Hebreos 12 dice, la disciplina que Dios permite, persecución, dolor, sufrimiento, al principio no parece causa de gozo, pero da fruto apacible de justicia. ¿Por qué? Porque dignifica a Dios. Y al mismo tiempo nos es útil para enseñarnos y perfeccionarnos. Y eso es lo que significa que todo obra para bien, que todo obra para dar gloria a Dios. Tercera implicación, no entender que Dios no siempre tiene que hacer lo que esperamos, nos puede conducir a la incredulidad y al temor. Parece que Israel esperaba que ese camino a donde Dios lo estaba dirigiendo no tuviera ningún obstáculo. Pero no entender eso, tener expectativas equivocadas puede llevar a la incredulidad y llevar también al temor. La incredulidad es la madre del temor. El miedo aparece cuando la incredulidad se embaraza y lo da a luz. Y finalmente, en términos prácticos de este primer punto, una de las cosas que produce el no estar asombrados por Dios es vivir siempre deseando las cosas de este mundo, incluso cuando ellas nos esclavizan. Y eso es lo que les decía, que parece sorprendente, que en medio del temor y de la incredulidad, ¿qué deseaba el pueblo? Volver a Egipto. ¿Estás oyendo eso? No había sepulcros en Egipto. Ellos decían, por lo menos los egipcios se preocupan por enterrar bien a su gente. No había sepulcros allá para que nos trajeras a morir. Por eso fue que te dijimos, ¿viste? Por eso fue que te dije, mejor déjanos como esclavos. Mejor déjanos como esclavos en Egipto. Moisés pudo haberles dicho, ustedes no me dijeron eso, ustedes clamaron a Dios y dijeron que querían ser libres. Déjense mentirosos.
Ustedes se vieron en aflicción y clamaron al Señor porque estaban en aflicción. Pero ahora prefieren, antes que confiar en el Señor, volver a la esclavitud de donde habían salido. Pero este no es el fin de la historia. Nos lleva al conflicto de la historia, sí. ¿Qué va a pasar? Pues yo sé que usted conoce bien la historia. Pero lo cierto es que Dios no iba a dejar a su pueblo en esa condición. Dios no iba a dejar ni que su pueblo muriera, pero tampoco lo iba a dejar en incredulidad. Él iba a llevar a cabo su plan, no solo por ellos, sino como hemos visto, por Él mismo, por su propia gloria, lo que nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. El Dios que empuja al mar. Miren el versículo 13 conmigo. Pero Moisés, bueno, más bien el 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por el medio del mar sobre tierra seca, pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Moisés escucha el clamor del pueblo, intenta darle ánimo al pueblo, pero Moisés también tenía cierto miedo. A pesar de que Dios le había dado una promesa, parece que Moisés en algún momento llega, Señor, yo acabo de hablar con el pueblo, le dije que todo bien, que tú vas a pelear con nosotros, pero Señor, ayúdame. Y el Señor dice, que vienes a clamarme a mí, tú sabes lo que hay que hacer. Sigue el plan. Sigue con el plan. Los enemigos serán derrotados, ese es el plan. Dios peleará por nosotros. Él vencerá. Y el versículo 14 es tremenda declaración, ya lo dijimos. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. En algún momento, Moisés intenta convencer al pueblo de eso, pero también trabaja en convencerse a sí mismo de eso. Se requería una confianza enorme para caminar hacia el mar. Y ya Moisés era un hombre entrenado en la fe, por lo menos más entrenado que el pueblo. Lo que Dios le estaba pidiendo era algo absurdo en términos físicos. Era como si usted me dijera a mí ahora mismo, camina hacia aquí, hacia la playa del Rodadero, y tú nada más dale, que en la medida en que tú vayas dando pasos, yo voy abriendo ese mar, para que puedas ir de aquí a Europa manejando. Y como que eso suena contra toda lógica. Pero Moisés acababa de ver cosas que parecía contra toda lógica. Él estaba convencido de que Dios estaba obrando en favor de su pueblo. Esa acción parecía fuera de eso ridícula, sin sentido. Un hombre parado frente a una gran masa de agua con las manos abiertas, con una vara en la mano. Ustedes pueden imaginarse al pueblo lleno de incredulidad. Y no, esto no. ¿Qué está haciendo Moisés, Señor? Tengo pena ajena. Si esto no le sale, esto va a ser terrible. Porque no crean que el pueblo estaba ahí como que sí, Moisés, hazlo. Dios está contigo. Vamos, Moisés. No. Moisés estaba en medio de un montón de gente sumergida en la incredulidad. A los ojos humanos eso parecía una locura, pero no era un plan humano. Era el plan de Dios. Era lo que Dios estaba haciendo por su pueblo. Y mis amados, todo lo que Dios pide de los suyos es eso, confiar en Él irrestrictamente. Confiar en Él. Incluso cuando parece imposible, es confiar en lo que Él ya ha prometido. Si usted lo piensa bien, nuestra fe es una fe que a los ojos humanos es como una locura, decía primero a los Corintios. Esperando una tierra prometida, una promesa gloriosa de una esperanza que no ven, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de imaginación es esa? Pues es esa que confía que Dios cumple lo que promete. Y Moisés estaba seguro que Dios cumple lo que promete. Yo no sé si el mar lo vas a abrir o no, ese es tu problema, yo voy a obedecer lo que tú me dices.
Y esa es una promesa también para nosotros. El Señor sigue peleando por su pueblo y lo llama a confiar en Él. Miren conmigo Romanos capítulo 8, si puede ir ahí. Y el versículo 31 al 38 aparecen palabras prestadas del libro de Éxodo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Versículo 31, capítulo 8 de Romanos. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si ustedes quieren verlo a la luz de Éxodo, el que nos libró del juicio por medio de un cordero hace unos días nada más, el que nos sacó de la esclavitud, ¿cómo no nos va a dar lo que Él ha prometido? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros, el que tiene el poder para condenar y juzgar, no está contra nosotros, sino que está a favor de nosotros, tanto que entregó su vida por nosotros. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos entre la espada y la gloria continuamente. Somos puestos entre la espada y la pared continuamente, entre el sufrimiento y el dolor continuamente, entre la fe y la incredulidad continuamente, muertos todo el día. Somos considerados como ovejas de matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! He aquí el Romanos, el Éxodo 14 de este pueblo incrédulo. Mis hermanos, esta no es una promesa acerca de que cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe porque solo abre el mar. No. Esto es una promesa de que Dios cumplirá su palabra porque Él está comprometido con su gloria, y si Él ha hecho ya por nosotros lo más significativo, que es entregar a su Hijo, nosotros podemos confiar que no quedará ninguna cosa por entregar que no se nos sea dada. Esa confianza a la que nosotros hemos sido llamados. Ni más ni menos. La espada que nos empuja al mar nos llena de temor. Pero el Dios bondadoso nos dice: camina. Camina. Hemos visto entonces que su plan lleva a su pueblo a estar entre la espada de Faraón y un mar. ¿Y el pueblo qué hace? Responde con incredulidad. Pero el Señor les pide ir hacia adelante. Así que estamos a punto de ver el desenlace de la historia. Estamos en el clímax, el momento climático de nuestra historia. Yo quiero ponerle intriga, pero como ustedes se saben la historia, no sirve de nada la intriga. ¿Qué pasará? ¿Se abrirá el mar? ¿Moisés será avergonzado? ¿El pueblo de Israel será muerto antes de pasar en la orilla? Y ustedes ya saben. Ya saben lo que pasa. Pero yo quiero que pongan música dramática de fondo. Con tambores. Porque mire lo que sucede. Moisés extiende sus manos sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento desde el este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca, y así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y uno a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, los caballos de Faraón, sus carros, sus jinetes. Y a la vigilia de la mañana, más o menos entre las 2 y las 6, el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultades. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano ahora sobre el mar, estando ya ellos en la orilla, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él
Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas le eran como un muro a su derecha y como un muro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder del Señor, lo que él había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Fin de la música dramática, porque ahora vamos a explicar el pasaje. El primer movimiento que vemos en esta serie rápida de acontecimientos es que la columna de fuego que iba en la noche delante y de nube de día se puso detrás. Imagínate a los israelitas llenos de miedo. Ahora sí estamos lindos. Si ya de por sí estamos con miedo y la columna que nos guiaba no la vemos. ¿Dónde está? Se fue el Señor, nos dejó. Pero no, el Dios que los guiaba ahora es el Dios que los protege, que los cuida. Moisés por su parte extiende sus manos al mar y por un fuerte viento empieza a retirarse. Ha habido muchos intentos de explicar esto científicamente. Lo que pasa es que las aguas no eran tan profundas. Entonces eso lo que fue un huracán que medio vació ese lago, porque eso sucedía. Las aguas entraban y es cierto, las aguas entraban y se retiraban del mar. Lo cierto es que parece que eran lo suficientemente profundas para ahogar al pueblo, al ejército egipcio, ¿verdad? No sabemos realmente cómo fue que eso pasó en términos físicos, pero es evidentemente un milagro. No fue algo inmediato tampoco, no fue como que ¡fum!, se abrió el mar, no, fue algo que tomó toda la noche. Y hasta la medianoche, y con el mar abierto, el pueblo pudo pasar, con dos cuerpos de agua a su lado, a la derecha y a la izquierda. Faraón y su ejército por su parte, y este es el otro movimiento, primero se mueve la columna, luego se mueve Moisés, luego se mueve el pueblo y luego se mueve Faraón. Faraón y su ejército se mueven y a ellos no les sorprendió el milagro que estaban presenciando, estaban obstinados y endurecidos por lo que entraron a perseguir al pueblo. Los egipcios se acercaban, pero el Señor hizo que sus carros fallaban. Ahora se mueve Dios. Es Dios quien se mueve. Sus carros fallaron, sus ruedas se quedaron enterradas en el lodo. No podían continuar, pero tampoco devolverse. Los soldados quisieron huir, pero se dieron cuenta de que el Señor peleaba por los egipcios. Entonces ya era demasiado tarde. Para entonces ya era tarde. En el versículo 26, el Señor manda a Moisés a extender su mano y las aguas vuelven a moverse, esta vez sobre todo el ejército. De modo que no quedó, el texto dice, ninguno. De repente, tal como pudiera suceder en una escena dramática, el ruido de la noche y el viento se apaciguan y la calma del sol que se levanta en la mañana aparece. Hasta entonces, los israelitas no eran conscientes de qué había pasado. Ellos no habían visto la magnitud de lo que Dios había hecho. Pero con el oleaje, las olas que entraban y salían a la orilla, las ruedas de los caballos y los cuerpos de los egipcios, así como sus escudos y sus lanzas, eran devueltos del mar. El versículo 30 resume muy bien lo que sucedió. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Este texto es impresionante, porque es el resumen de la gran exhibición de la gloria de Dios. Y él preguntará, ¿dónde está la gloria de Dios ahí? Ahí, justo ahí. Esa es la gloria de Dios. No es otra cosa que el juicio y la misericordia ocurriendo en un mismo acto. Eso es la gloria de Dios. Era esa la gloria que Dios quería mostrar. No tanto el mar abriéndose como a un pueblo siendo salvado y a otros siendo condenado en el juicio. Esa era la gloria de Dios. Y esa es la forma en la que Dios ha mostrado siempre su gloria. Siempre.
Porque Dios es glorificado cuando el malvado es castigado. Dios es glorificado cuando su pueblo es objeto de su misericordia. Pero Dios es doblemente glorificado cuando muestra las dos cosas al mismo tiempo: juicio y misericordia. Y aunque en ocasiones la gloria de Dios en la Biblia se relaciona con apariciones esplendorosas como la de Isaías capítulo 6, debemos también ver que Él hace evidente su gloria en el castigo del impío y la misericordia que extiende a su pueblo. Eso lo vemos condensado en la persona de Jesús. Juan 1:14 dice: y nosotros vimos su gloria, la gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios, hermanos míos, está contenida en el Evangelio porque es allí donde Dios muestra las dos cosas. En el Evangelio, la justicia de Dios sobre el pecador cae sobre Jesucristo y la misericordia de Dios a ese mismo pecador es exhibida en el perdón. El Evangelio contiene la gloria de Dios. En la cruz, donde Cristo estaba muriendo, Dios estaba castigando al pecado en la humanidad de su Hijo y al mismo tiempo mostrando su misericordia, perdonando al pecador. Para nosotros no fue un mar que se abrió, sino los brazos del Hijo, en donde nuestros pecados fueron ahogados y al mismo tiempo fuimos nacidos para una nueva vida. No en vano, Pablo usa esa analogía para hablar de nuestro nuevo nacimiento y de nuestra nueva vida. Él dice en 1 Corintios 10:2 que el pueblo de Israel fue bautizado por Moisés en la nube y en el mar. En cierto sentido, el paso del Mar Rojo fue como una forma de ahogar el pecado de Israel al mismo tiempo que naciera como una nación que ahora se dirigía a la gloria divina. El cruce del mar para Israel fue juicio y misericordia, de la misma manera que en Cristo la cruz ha sido para nosotros juicio y misericordia. Por lo que si queremos ver la gloria de Dios, debemos pedirle al Señor que nos haga contemplar cada vez con más claridad su evangelio. Y me encanta cuando lo abstracto se vuelve simple. Porque si hay algo que nosotros hemos abstractizado, del verbo abstractizar o hacer abstracto, es la gloria de Dios. Pregúntale a alguien qué es la gloria de Dios y te va a decir: es una canción de Ricardo Montaner. O es una Shekinah que aparece en un momento. Es la presencia de Dios. Es un yo no sé qué desde yo no sé dónde que produce un yo no sé cuánto. Es algo maravilloso y glorioso. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios. Pero como definir concretamente la gloria de Dios se hace complejo. Pero aquí nosotros estamos viendo que la gloria de Dios es algo más bien simple. Es Dios mostrando sus atributos únicos de castigador y santo, pero de perdonador y misericordioso. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Pídele al Señor que haga cada vez más claro el evangelio para ti, ser más sensibles a la muerte y resurrección de Cristo. Debemos pedirle que nunca perdamos el asombro por su obra en la cruz. Queremos que ese mensaje no desaparezca de nuestras mentes, que no deje de producir un impacto asombroso en nuestros corazones. Al ver la gloria de Dios, el Israel temeroso e incrédulo creyó al Señor y a Moisés su siervo, creyeron. Y también nosotros, todos, como dice 2 Corintios capítulo 3, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Voy a decirlo explicando estas palabras de Pablo. Entre más contemplamos a Cristo, entre más crecemos en el Evangelio, entre más profundizamos en el Evangelio, más somos transformados por la gloria en el rostro de Cristo. La idea de Moisés o de Pablo aquí, es decir,
¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte después de estar en la presencia de Dios y tenía un velo sobre sí porque nadie podía ver su rostro por la gloria que estaba en él? Bueno, nosotros ahora a Cristo, que es la máxima expresión de la gloria de Dios, lo vemos a cara descubierta, como en un espejo. De modo que entre más contemplamos a Cristo, pues más estamos contemplando su gloria. Y el resultado de eso es que eso termina transformando nuestras vidas, porque eso nos lleva a afianzar la confianza en el Señor, a abandonar la incredulidad, a crecer en la santidad, a impulsar nuestra vida de oración, a impulsar nuestro servicio. Entre más contemplamos la gloria de Cristo en el Evangelio, más somos transformados a su imagen. Ese es el efecto de la gloria de Dios en el creyente. Oh, mi hermano, anhelemos con todo corazón la gloria de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Anhelémoslo con toda nuestra alma. Como vemos, otra vez, este no es un texto sobre el mar de nuestros problemas. No es un texto sobre esa muralla que tienes enfrente tiene que abrirse. Levanta tu mano para que se abra ahora en el nombre de Jesús. No. Si Dios va delante de ti, toda dificultad se va a abrir y tú vas a pasar por allá y al otro lado tú cantarás. No. Es un pasaje que nos muestra la gloria de Dios en la manera en que Él exhibe su juicio y salva según su misericordia. Y como dicha gloria nos transforma de incrédulos y temerosos de Dios a confiados y transformados por ella. Amigo mío que estás aquí, no hay nada más que pueda cambiar tu vida y llevarte del temor y la incredulidad que el hecho de mirar la gloria de Dios en Cristo. Eso es todo lo que tú necesitas. Fue cuando Saulo de Tarso vio la gloria del Cristo resucitado que él fue transformado de un perseguidor a un hombre que ahora quería darlo todo por anunciar la gloria de Cristo. De alguien que buscaba a los creyentes para matarlo, a alguien que ahora quería dar su vida por Cristo. Porque ver la gloria del Cristo resucitado transforma. Tú no necesitas palabras bonitas, tampoco un milagro espectacular. Tú necesitas mirar la gloria de Dios en el Evangelio. Que Cristo murió por tus pecados y por los míos. Que Él llevó nuestro castigo, pero al mismo tiempo mostró su misericordia para salvarnos y para perdonarnos. Tú solo tienes que mirar esa gloria y confiar en Él de todo corazón. Y Él traerá la salvación que ha prometido. Que Dios así lo haga. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por mostrarnos que la gloria tuya está contenida en el Evangelio y que aunque nos has bendecido, Señor, en muchas maneras, la forma más gloriosa en la que lo has hecho es permitiéndonos cada domingo por la mañana cantar de ese Evangelio, de esa gloria y escuchar la predicación de tu palabra conduciéndonos a esa gloria, Señor. Y ayúdanos para que cada día nosotros podamos perseverar en ella insistentemente, consistentemente, intensamente. Señor, si hay alguien aquí sin Cristo, yo te pido para que al contemplar tu gloria, Señor, su vida sea transformada y tú puedas, Señor, como sabemos que lo haces, traer confianza, fe y llevarte la incredulidad y el temor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido fiel, bueno, compasivo y misericordioso. Gracias por la gloria de Dios en el Evangelio. Gracias, Señor, porque eres digno de recibir la gloria. Ayúdanos a nunca perder el asombro por Cristo y a descansar profundamente en la certeza de lo que Él ha hecho por nuestras almas. A ti la gloria, Señor. En el nombre y los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.